amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela con Guaco. Siempre es sabroso escuchar a Guaco. Siendo venezolano, pues uno identifica a Guaco como parte de la tradición de un país y definitivamente es una de las tremendas organizaciones musicales que ha marcado la ruta del país. Esta tarde tenemos un especial con Guaco para llevarles a ustedes esta música que siempre es agradable para todos nosotros los venezolanos. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestros operadores en las distintas emisoras que se vinculan al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, también nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Pretendemos llevarles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Iniciamos de esta manera nuestra edición en Siempre Venezuela. Y bueno, nuevamente el régimen de facto de Nicolás Maduro ha exigido la liberación del empresario colombiano Alex Saab, preso en Estados Unidos, donde se le acusa de blanqueo de dinero al cumplirse 18 meses de su extradición desde Cabo Verde a la Norteamérica para ser procesado. En un comunicado que fue difundido por Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela expresó que el pueblo venezolano, qué horror, nuevamente la liberación del diplomático, cuya salud aseguró se ha deteriorado como consecuencia de su arbitraria reclusión. Denunció que al empresario sobreviviente de cáncer del estómago y con otros padecimientos como diabetes, se le impiden las visitas consulares y familiares, es sometido a frío extremo, su alimentación es deficiente y no cuenta con atención médica, condiciones que se han agravado en el cuadro médico de Saab y hacen temer la posibilidad de la recurrencia del cáncer. En este sentido, la Cancillería señaló que, según un reciente comunicado, el movimiento Free Alex Saab resulta altamente alarmante conocer que el empresario lleva semanas vomitando sangre y a pesar de haber reportado a las autoridades norteamericanas, se mantiene la falta de atención médica en el centro de reclusión. Esta situación ha sido denunciada por el movimiento Free Alex Saab. Pero bueno, Alex Saab sufre, si esto es verdad, lo que sufren la mayoría de los presos políticos en Venezuela. O sea, lo que es bueno para el pavo es buena para la pava. La salsa que es buena para uno es buena para otro. Si esto es lo que sufre Alex Saab, lo dudamos, lo dudo. No creo en esta versión de la Cancillería. Pues es lo mismo que están sufriendo los presos políticos venezolanos torturados a diario por el régimen, afectados y abandonados a su suerte, con una peligrosa situación de salud. Muchos de ellos han muerto en cárceles venezolanas. No es que me lo han contado, es que se ha visto que han muerto en cárceles venezolanas presos políticos. Y este gobierno debería analizar muy bien estos mensajes que envía, porque no puede ser luz para la calle y oscuridad para la casa. Bueno, pero a propósito de Alex Saab, resulta que según el diario El Tiempo, está preocupado por la detención de su amigo y socio Álvaro Pulido en la ciudad de Caracas. Pulido, de 59 años, conoce la misma información que Estados Unidos intenta que Saab entregue. Esto se ha negado, alegando que es un perseguido diplomático venezolano con fuero. No es gratuito que, como se reveló en el 2020, en el trabajo del diario El Tiempo, aparezca el mismo Independent Saab con Emanuel Enrique Rubio González. Este último es hijo de Pulido, quien permanecía desde hace 3 años con su padre bajo protección del régimen. Según fuentes locales, se había convertido en una especie de intocable que seguía haciendo jugosos negocios. De hecho, aunque hacia la última semana medios como El Tiempo habían anticipado que la lujosa casa de Pulido en el Country Club había sido allanada y él capturado, las imágenes de su detención solo se conocieron al filo de la medianoche del jueves pasado. Allegados al hijo de Pulido temen por su suerte después de la captura de su padre y del interés de Estados Unidos en el joven. Al mismo tiempo, se estableció que a Saab también le inquietó la captura de su socio y amigo. No, no le va a inquietar. Si prácticamente son lo mismo, Saab y Pulido en los negocios siempre andaban juntos. Y esto pues es muy difícil, muy cuesta arriba defender a Alex Saab
de hechos de corrupción. Pero vean ustedes cómo se ha salido. El diablo paga mal a quien le sirve. De manera exclusiva, el diario colombiano El Tiempo tuvo acceso a un mensaje que envió a través de miembros de su defensa en la que fija posición sobre la detención de Pulido. En este Saab admite que mientras estuvo en libertad, trabajó algunos proyectos con Álvaro Pulido que según dice fueron cumplidos en su totalidad, cosa que es verdaderamente falsa e indigna. Y añade que como es evidente, está detenido desde el 12 de junio del 2020 y es completamente ajeno a los hechos relacionados con el caso por el cual se investiga a Álvaro Pulido. Allí el señor se lava las manos frente a la detención de Pulido y hace como Poncio Pilatos. Yo no tuve ni tengo nada que ver con mi hermano hasta hace pocos días, el señor Álvaro Pulido. Lo que hasta ahora se sabe es que Caracas acusa a Pulido de ser operador del diputado Hugo El Roa, también preso por el desfalco de la petrolera que asciende a cerca de 20 millardos de dólares. El distanciamiento de Saab en torno al caso y a su amigo se produce a una semana que se realice la cumbre convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro, que busca reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno en Venezuela. Está fechada para el 25 de abril, tendrá por sede Bogotá y Maduro no va a asistir, confirmando que no quiere salir de los límites de Venezuela. Caracas ya condicionó a la reactivación de la mesa de oposición que está en México a que Saab sea uno de sus voceros, bajo el argumento de que es un diplomático de alto nivel. De hecho, su actual pareja, la modelo italiana Camila Fabri, que no tiene pitos en esta cosa, fue incorporada a esa mesa. Pero ni la solicitud ni el canje de Saab por presos estadounidenses ha prosperado y la captura de su socio crea un ruido en torno al caso. Interesante estar en Bogotá estos días, a ver qué se puede conocer y qué se puede saber sobre la situación de el señor Alex Saab y esta cumbre que ha convocado el presidente colombiano Gustavo Petro. Vamos a ver este reporte interesante también. Primero Justicia propone que el 30% de los ingresos petroleros sean destinados a un fondo salarial que permita el incremento del salario mínimo en el país. Veamos. Lo que propone Primero Justicia el día de hoy es la creación de un fondo de salario con el cual el 30% de esa renta petrolera no se vaya a Estados Unidos, no se vaya a capital extranjero, no se vaya al bolsillo de los personeros del régimen, sino que ese 30% sea destinado a un fondo salarial con el cual los venezolanos podríamos tener un salario mínimo que pase de $5 a $150 mensuales, que aún sigue siendo un salario que no es digno de los venezolanos, de la familia venezolana, no sigue siendo un salario que satisface la canasta alimentaria y la cesta básica en nuestro país, pero por supuesto que se acerca más a la dignidad que nosotros los justicieros pensamos debe tener el salario, debe tener el trabajo. Bueno, interesante la propuesta de Primero Justicia sobre el tema de destinar 30% de la renta petrolera al fondo salarial. Pero creo que eso es lo que menos le interesa al gobierno, el tema de los salarios de los trabajadores. Indudablemente no es problema para ellos mientras sigan recibiendo sus preventas petroleras. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró hoy que el objetivo de la conferencia internacional sobre Venezuela, que iniciará este martes 25 en Bogotá y que dijo se prevé dure una semana, será que haya más democracia y cero sanciones. Detalló que en esta conferencia participarán cancilleres europeos del gobierno de los Estados Unidos, muchos gobiernos de Latinoamérica en pos de destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos, México y Noruega. Declaraciones en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Petro también manifestó que no busca entrometerse en la discusión venezolana, pero que ha invitado al gobierno venezolano a reintegrarse al sistema interamericano de derechos humanos, pues dijo que ese instrumento, a su juicio, se debe fortalecer en todo el continente. Añadió que piensa que en Venezuela el camino del diálogo, el camino de la democracia es el camino adecuado. Sobre el futuro de los venezolanos, el mandatario colombiano indicó que será lo que el pueblo decida libre y sin presiones. Así que avanza Petro en la organización de su cumbre, una cumbre que a ver si obtiene los resultados de reactivar la mesa de diálogo en México. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, disfrutando de Guaco, esta tarde temas de Guaco.
La cesta Petare sigue aumentando. ¿Qué es la cesta Petare? Es la suma de una cesta conformada por diversos productos, 8 alimentos de la canasta alimentaria, que es lo esencial, digamos lo mínimo que alguien puede tener en una familia para alimentarse. El Observatorio Venezolano de Finanzas diseñó esta cesta Petare y en la semana que va desde el 15 de abril, la semana 15 de la segunda semana de abril, esta cesta se ubicó en 1.019 bolívares, es decir, 41,19 dólares por 8 alimentos. Destacó el Observatorio Venezolano de Finanzas que la variación de precio en bolívares fue de 1,19, mientras que en dólares fue 1,14. Un cartón de huevos tiene precio de 105 bolívares, un kilo de harina precocida cuesta 38 y un kilo de queso blanco se ubica en 150. No obstante, un kilo de carne de res tiene un costo de 198. Un litro de aceite de maíz tiene un precio de 147 bolívares y un kilo de azúcar está marcado en 39 bolívares. Por su parte, un kilo de arroz entero vale 37, mientras que un kilo de café molido está en 300. Puede decir, los 8 alimentos esenciales son huevos, harina, queso, carne, café, arroz, aceite y azúcar. Y ahí se acabó la plata. Y esto representa una variación de 1,19%. Debemos recordar que el salario mínimo está ubicado en 130 bolívares. Y estos 8 alimentos, nada más estos 8 alimentos representan un valor de 1.019 bolívares, muy por encima de los 130. Pero bueno, ese es el balance que presenta el Observatorio Venezolano de Finanzas en relación al tema de la necesidad del pueblo venezolano de alimentos, la esencial necesidad de alimentos, y esto pues se hace cada día más cuesta arriba. Carlos Prosperi, el candidato de la Acción Democrática a las primarias opositoras, exigió al fiscal Tarek William Saab que investigue las obras inconclusas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que se presupuestaron, cobraron, pero hasta la fecha no se han ejecutado. Ha dicho Prosperi que todos los venezolanos sabemos dónde se encuentran, es importante revisarlas porque con su incumplimiento se le ocasionó un grave daño a la República y si de verdad la lucha contra la corrupción es sincera y no simplemente un trapo rojo, debe investigar todas las obras que se aprobaron y que el Ejecutivo Nacional jamás se ejecutó, aseguró el candidato a Acción Democrática, según se señala. El exdiputado también mencionó el tramo ferroviario entre los estados Cojedes, Anzoátegui y Guárico, con un presupuesto de 1.200 millones de dólares y que debía ser entregado el primer trimestre de 2012. Han pasado 11 años de esto y nada. Hoy en Guárico y los demás estados no hay ferrocarril, no hay vialidad y los responsables brillan por su ausencia. Otra obra que debe ser revisada, aseguró el dirigente político, es la represa de Tocoma, en el estado Bolívar, que inició su construcción en el 2007 y todavía no está terminada. Nos preguntamos, ¿dónde están los responsables de este desfalco? Es hora que los venezolanos tengan respuesta a tantos hechos de corrupción, mentiras y manipulación. Prosperi pidió que se encarcele a cada uno de los responsables de estos desfalcos. 1.000 millonarios contra la nación que evitaron que los venezolanos tuvieran una mejor calidad de vida. También resaltó que se debe luchar contra la corrupción, venga de donde venga, al tiempo que destacó que Venezuela necesita de políticas serias, sin demagogias, para superar los problemas del país. Como parte de su campaña, Prosperi visitó la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, donde se reunió con el Comité Seccional de AD para afinar sus estrategias políticas de cara a las primarias. También realizó un conversatorio con los vecinos de Santa Rosalía y La Vega en Caracas, donde presentó su plan para la prosperidad, que bautizó como su plan de gobierno de ganar dichos comicios internos de la oposición. Vamos a escuchar la posición del diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Julio Montoya, quien, hablando de corrupción, denuncia nuevos escándalos de corrupción en la construcción de una cárcel en el municipio de San Francisco del estado Zulia. Vean ustedes, casi terminaron la cárcel y después de manera increíble la demolieron. Qué cosa la de la corrupción en Venezuela. Veamos esta declaración de Julio Montoya. De San Francisco, la que iba a sustituir la antigua cárcel de Maracaibo. 45 millones de dólares fueron invertidos en este sitio.
Teóricamente teníamos una cárcel para casi ser inaugurada. Bueno, el resultado es que esta cárcel o esta estructura, o no sé qué decirles, que fue destruida intencionalmente para ocultar un grave hecho de corrupción. Como ustedes pueden ver, lo que hay son montañas de piedras, pedazos de tuberías, ni las cabillas están ya, que fueron destruidas para ocultar el grave sobreprecio que ocurrió aquí. Nosotros estamos solicitándole este mismo lunes a la Fiscalía el inicio de una investigación sobre, uno, la empresa contratada, que fue la empresa Cosme. Dos, el organismo responsable de la ejecución, que lo dirigía la ministra Iris Varela y el Fondo Penitenciario. Y tercero, que es lo más importante, es saber cuál es el costo que perdió el Estado venezolano en este momento y quiénes son los que están involucrados con este grave hecho, sin duda, de corrupción. El Zulia tiene en este momento colapsado todos los retenes, puestos policiales. No tenemos, o sea, el Estado mayor poblado de Venezuela no tiene una cárcel. Los presos o los familiares de los presos venezolanos zulianos tienen que ir a otros estados. O sea, esto es una bofetada triple. Nos robaron, nos asaltaron y someten a la familia penitenciaria, por decirlo así, a tener que viajar a otros estados, incluso a ver hasta sus propios inocentes. ¿Y las medidas exactas que ustedes van a tomar para que esto Bueno, solicitar la investigación en la Fiscalía en primera instancia, solicitarle al Consejo Legislativo del Estado Zulia, solicitarle a la Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez, que vengan y se den cuenta de lo que ocurrió. Quise que lo viera el Zulia de la manera en que está presente, dantesca, es piedra sobre piedra. Pareció que aquí estaba Sodoma y Gomorra y por un poder de Dios destruyó toda la ciudad. Esto es lo que aquí ocurrió. Ahora, Julio, actualmente el Ejecutivo Nacional lleva un plan anticorrupción que pasa por las industrias petroleras, pasa por... Bueno, lo serio, la verdad verdadera, es que ha sido tan absurdo esto, este robo descarado en el país, porque fíjense cómo ocurren las cosas, suceden cadena tras cadena, anuncio tras anuncio de nuevos y cada vez más bizarros hechos de corrupción. Esto de haber terminado casi una cárcel para después demolerla y ocultar la corrupción es el top 10 de esta semana. Por lo menos hoy se está ganando el top 10 de la semana, porque la verdad es que luce totalmente insólito y yo me pregunto dónde estaba la Contraloría General de la República que investiga la entrega de estas obras, que debe llevar un control absoluto, la Contraloría del Estado Zulia, que debe llevar un control absoluto de las obras que se construyen, del destino de los recursos, evaluar la ejecución de las mismas. Y en este caso también la corresponsabilidad de la Contraloría General de la Nación, que debería haber estado atenta a la casi entrega de una obra y preguntarse por lo menos por qué la demolieron si ya estaba casi lista para entregar. O sea, son muchas las dudas que se plantean, muchas las corresponsabilidades que hay allí en el marco de este proceso. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela, ANSE, Ítalo Atencio, informó que entre diciembre del 2022 y enero del 2023 se registró una disminución del consumo. Sin embargo, el sector registró un leve crecimiento frente a la data del año anterior. Precisó que entre diciembre del 2022 y enero del 2023 el descenso registrado fue de 28%, mientras que en enero y febrero del año en curso la disminución estacional fue de 2%. En nuestra opinión, sacamos el pie del acelerador, dijo. Una entrevista, Atencio explicó que en el primer trimestre de 2023 las unidades de consumo obtuvieron un ligero crecimiento en comparación con el mismo periodo del año anterior. En enero de 2023 contra enero del 2022 hubo un incremento de 13%. Febrero del 2023 contra febrero del 2022 tuvo un incremento de 11%. Marzo del 2023 contra marzo del 2022 hubo un crecimiento en unidades ligero, menor que el de enero y febrero, desglosó. El presidente de ANSA precisó que entre enero y lo que va de abril se han registrado 7 aperturas, remodelaciones o cambios de modelos de negocio a nivel nacional de los supermercados afiliados al gremio. Expresó que se trata de un ritmo que sigue en crecimiento y que tiene menos velocidad que el año pasado,
considerando el mismo periodo comprendido entre los años 2021 y 2022. En el mercado del país aún se enfrentan las limitaciones del poder adquisitivo del venezolano y las variables tributarias, como es el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras. ANSA concentra 112.000 empleos directos, llevando la batuta en cuanto al abastecimiento nacional, además de contar con 65 cadenas de supermercados en todo el país. Esto es lo que representa ANSA para Venezuela en este momento. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, como siempre, iniciamos nuestra edición en este tercer segmento del programa en la tarde de hoy, con la presencia en la sala de Carlos Uzcategui, el Miura, que nos acompaña todas las tardes. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alan? Feliz tarde a la audiencia del programa Siempre Venezuela. Bueno, esperando a ver cómo roncan los motores a esta hora contigo. Bueno, fíjense que usted me tiró una pelotica suave, ¿no? Usted me lanzó una bombita, como decimos en el softball, ¿no? Usted me lanzó la bombita y yo le batí duro porque le agarré esa pelota, porque el tema de Díaz-Canel era un tema que no habíamos comentado en estos días, a pesar de Así que es. fue un tema de la semana pasada, pero nosotros, no sé por qué razón, bueno, sí sé por qué razón, teníamos muchos temas que tratar, lo dejamos pasar y deslizar debajo de la mesa, pero no se salva el señor Díaz-Canel de la lengua de Carlos Uzcategui, porque Para nada. este vagabundo, porque no hay que, esto no se merece en otro término, este vagabundo, al igual que los otros vagabundos chulos de Venezuela, no conforme con chulearnos, que ya es parte de la vagabundería, no conforme con Por 2 chulearse a décadas. Venezuela, con el robo descarado que le están haciendo los recursos del país, como cuando se succiona la sangre de un cuerpo, ahora critica al gobierno de Venezuela diciendo que para justificarse que Venezuela no ha cumplido con los compromisos que fijados en los acuerdos y en los términos de los acuerdos de abastecimiento petrolero y energético que este país ha demandado, le ha demandado al país, a su metrópoli, de la metrópoli demandándole a la colonia. Y entonces, Así bueno, es. ahí está el tema, Carlos, que usted mismo lo puso en la mesa. Sí, Alan, y fíjate algo, ¿no? Que lo más lamentable del caso es como esta parte, sobre todo de un ministro de la defensa de cualquier país, hubiera reaccionado de otra manera, al igual que el propio canciller. Pero como no sabemos realmente si la Cancillería tiene voz y voto en el país y o le tienen temor. Pero recordé mucho este tema porque te vuelvo a tocar este puntico cuando vino de visita Bardés a Venezuela. Es decir, ya esto venía con doble propósito, Alan. Seguir chuleando al país, reclamar, porque parte de este punto ellos son los que mandan en el Palacio de Miraflores. No hay otra excusa, no tienen vergüenza, es decir, que han roto la soberanía nacional dejando que estos caribeños manden sobre ellos. Bueno, hay un tema, Carlos. Eh, Se trata de una situación que es muy... Tú ves la puesta en escena política, tanto del gobierno de Nicaragua, como del gobierno de Cuba, como del gobierno de Venezuela. La puesta en escena política es la de transferir la culpa a terceros. Le echa la culpa a cualquiera que se pueda aparecer por ahí, a la oposición, a la iguana, a cuanto cosa. Ahora, el tema es que el señor Díaz-Canel, bueno, arrinconado por la crisis eléctrica que sufre Cuba, ha salido a dar como responsable de esto al incumplimiento de los gobiernos con los cuales firmaron tratados energéticos. Y a pesar de que trató de, digamos, enderezar un poco el comentario, adulcorar un poco el comentario, lo cierto del caso es que, como decimos en el ambiente, le echó el pajazo a Maduro y le dijo que Totalmente. él era el responsable de que no se haya cumplido los acuerdos y los términos
porque estos países también tienen sus problemas, pero nosotros tenemos acuerdos y tienen que cumplirnos. El tema es que Venezuela no ha podido cumplir con la cuota que la metrópoli le ha impuesto. Es decir, Cuba le ha impuesto a Venezuela una cuota que tiene que cumplir. Sí. Y Venezuela no la ha cumplido porque han sido tan irresponsablemente manejadas PDVSA y otras empresas del Estado, que PDVSA ya no produce lo que necesita producir para poder abastecer el mercado cubano. Y esto pues ha causado la molestia de Díaz-Canel y ha causado la molestia de la cúpula castrista, que ha dicho, bueno, pero resulta que esta metrópoli no está recibiendo lo que la colonia debería estarle proveyendo. Y bueno, ahí estamos en estos términos como los reyes de España y los súbditos de la colonia de la Gran Capitanía de Venezuela. Sí, señor, así es. Oye, Alan, quería hacerte también un comentario a tu juicio personal y que por supuesto la audiencia también debe estar. ¿Qué te pareció a ti en Venezolana de Televisión, en el país, en el programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello, presentando a estos criminales que por cierto han sido denunciados ante la CPI como Granco y un sinfín de torturadores en el país? Bueno, yo me apego a lo que dice la especialista del tema, que es la señora Tamara Suju. Tamara Suju sí se conoce ese tema. Y Tamara Suju ha dejado entrever que incluso se van a llevar por los cachos a Granco para el tema de la investigación que está haciendo la Corte Penal Internacional. Es decir, van a sacrificar a su principal ficha de tortura en Venezuela, enlodándolo con cuantos crímenes haya habido y por haber, para que este señor le quite mucha responsabilidad al presidente de facto, Nicolás Maduro, y a la cúpula que está allí montada en Miraflores. Es que el diablo paga mal a quien bien le sirve. Y esto es lo que deja entrever Tamara Suju. O sea, si van a encauzar a Maduro en la Corte Penal Internacional, definitivamente, como todo lo parece indicar, él tiene que ofrecer fichas de cambio. Y está ofreciendo a Estados Unidos, le ofreció a Tarek El Aissami, a Estados Unidos también le ofrecerá a Pedro Carreño. También, fíjate que a propósito de Pedro Carreño, antes que me vaya la idea, hay una foto espectacular que han publicado en redes sociales en estos días. Una foto donde aparece Tarek El Aissami, aparece el señor de los criptoactivos, el superintendente nacional de criptoactivos, y aparece Pedro Carreño. Y dice, de tres llevo dos. Decía el meme, de tres llevo dos. O sea, falta la otra pieza. Pero también es que el señor Granco tiene en su haber la ejecución de los delitos más perversos de violación de derechos humanos en Venezuela, como el señor Dalá, el otro comandante de la fuerza, el señor Dalá, también tiene su guardado también en este tema. Pero el problema, Carlos, es que creo que el mundo se le está haciendo chiquito al régimen, y en la medida que se le está haciendo chiquito, para poder tener oxígeno y respirar, va a tener que llevarse por los cachos a más de uno. Y ahí aparece, y lo deja entrever Tamara Suju, ahí aparece el señor Granco como de primero en la fila en el tema de violación de derechos humanos. Bueno, y fíjate, y vendrán otros temas, Alan, ¿no? Que pronto lo vamos a sacar por este programa. Voy a adelantarte el puntico. Hace varios años, una funcionaria muy, pero muy conocida del Táchira, se robó los dineros de los jubilados pensionados de embotelladoras Hicks de refresco en ese tiempo. ¿Te acuerdas cuando hubo aquella debacle de la embotelladora Hicks por la Coca-Cola que después cambiaron? Bueno, sí. Hoy día de esos 13.500 personas que estuvieron esperando ese dinero, se los robaron.
Hoy día no llegan sino a 8.750. Estoy esperando una respuesta que la daremos aquí en primicia, Alan, para dar ese puntillazo y ayudar al gobierno para que también le pongan los ganchos a esas funcionarias a ver si se atreven. Bueno, pero es que, mira, esto es un efecto cascada. Yo te digo y lo reitero, y como lo hemos dicho en el programa, aquí ellos pretendieron una explosión controlada y resulta que la explosión controlada ha hecho detonar muchas cosas. Totalmente. Y entonces, y en estas muchas cosas están estos, digamos, no son pequeños, son en magnitud, son comparativamente con el saqueo que le hicieron a PDVSA, cualquier acto de corrupción luce pequeño. 20 millones Sí. de dólares, 100 millones de dólares, 10 millones de dólares, pareciera ser cantidades ínfimas cuando tú hablas de 3.500 millones, de 4.000 millones de dólares, de 21.200 millones de dólares. Esto pues pareciera ser pequeño, pero es una gran realidad. Los trabajadores de la administración pública venezolana y los trabajadores de empresas privadas en su conjunto suman cantidades que pueden parecer irrisorias, pueden parecer lo que se gasta en un fin de semana cualquiera de estos venecodubayanos, porque ahora me acuerdo mucho de los videos en donde estas mujeres decían, ay, este es mi tercer país, este es mi país, Así es. y uno dice, pero ya va, perdón, es que tú estás ahí por la bandera de Venezuela. Ah, no, pero su corazón está en Dubái. ¿Y quién no va a Así tener el es, corazón en Dubái? hermano. Y esas comidas, esos lingotes, qué bonitas se veían, ¿viste? En buenos trajes de baños y todo. Qué Claro, pero desastre. eso se lo gastan ellas en un fin de semana. La suma de estos robos pequeños de 5 millones de dólares se lo gastan ellas en un fin de semana. ¿Cuál es el problema? Se lo gastan porque lo tienen. Claro, a costillas del robo de los recursos Del erario públicos público. del Estado. Pero, y aquí hay que tener precisiones, hay que insistir en que Venezuela se hizo una cadena de saqueo, desde el más grande, el mediano, el pequeño, el más pequeño, o sea, tú puedes tener una categorización del robo. Y si se hace una investigación seria, que va a durar un buen tiempo, pero si se hace una investigación seria sobre la responsabilidad en el destrozo de una economía, va a salir prácticamente muchísimos enlodados, porque hay aquel funcionario que por dar su firma, funcionario medio, funcionario de cuarto nivel, cuarto rango, para dar su firma le dieron, chico, toma ahí $10.000 y dame la firma. Esa también es una Así forma es. de corrupción. Sí, sí, Dame, totalmente, porque los delitos de concusión en Venezuela, Alan, son alarmantes. claro, toma $5.000 y te haces el loco si ves salir la gandola, que los hay. Sí los hay, eso es cierto. Como tú decías, los del barco, para que un barco zarpe y se vaya con los tipos huidos sin pagar, ahí mojaron la mano desde el vicepresidente de comercialización hasta el que quitó el amarre el que quitó el amarre del Sí, barco, ese señor. también cobró. ¿O me vas a decir No, y que también no? cobró el que hace de dalero, el que dale, dale, dale. Este cobró también. Claro, o sea, esto es la debacle de un país. Ahora, ¿qué es más importante para los venezolanos? La reconstitución institucional del país, el rescate de los valores, Totalmente. los principios. Por eso es que intencionalmente el gobierno, el chavismo, cuando se montó en el poder, eliminó la materia moral y cívica. Sí, siempre lo Elimi- recordaré. claro, eliminó las materias vinculadas al tema de la ética. ¿Y por qué lo hizo? Porque simple y llanamente el recuerdo ético de un país era el principal freno para el desastre que vino después. Y Claro, porque que, siempre se lo iban a señalar, una materia donde los iban a señalar. Tienes mucha razón. claro, y yo entiendo que eso forma parte de lo complejo de esta destrucción. Porque esto, mire, nada de esto fue casual.
Nada de esto fue hecho a la improvisación. Todo venía maquinado y Con un preparado, libreto. con un libreto, claro. Y las últimas declaraciones e investigaciones periodísticas demuestran, las que ha publicado el diario El País de España, pero también medios internacionales, otros medios internacionales, demuestran que el punto clave, el punto de declive fue la protesta nacional petrolera del año 2002, Así es, en, eso es en correcto. donde, en donde parece ser que alguien le sopló al oído a Chávez y le dijo, mire, hermano, en cualquier momento se acaba esta vaina. Y si se acaba, ¿usted qué le va a dejar a sus hijas? Tenían que seguir vendiendo Avon. Y la barbarie. Y ahí empezó. Y fíjate que por lo menos 3 montos gigantes se depositaron en cuentas de familiares de Chávez, Así ubicados es. en paraísos fiscales. Y nada más ese monto supera los 3.000 millones de dólares. Entonces, el declive quizás se aceleró en ese momento, pero que venían a robar, porque mira, no hay nada peor que una persona este, que lo montes tú al poder después de haber tenido en su actuación de vida graves fallas en el aspecto de la ética. Cierto, Porque eso es correcto. tú no le puedes cambiar a un árbol torcido la rama no lo vas a enderezar. Y Jamás. esta gente venía con una ansia de venganza, con una ansia de poder, con una ansia de hacer, Reprimidos mentalmente. claro, con una ansia de hacer plata, que bueno, que tú no puedes ahora extrañarte por eso, porque cuando ellos acabaron el equilibrio institucional en Venezuela, es que para eso tenían que acabar con la democracia. Y acabaron con los valores democráticos porque el principio esencial de la democracia es el equilibrio de poder y la participación popular. Si tú acabas el Correcto. equilibrio de poderes, ¿para qué tú tienes un poder legislativo? Para controlar. Y este poder legislativo que tenemos ahora es una parodia, no controla. No Si tienes controla. un poder judicial para sancionar y este poder judicial no sanciona, si tienes vamos a irnos a la constitución venezolana, aunque esto está implícito en las constituciones de los 3 poderes, los 3 niveles de poderes. Si tienes un Así poder es. moral que no persigue ni sanciona la corrupción, tienes un poder ejecutivo omnipresente, poderoso y sobre todo descarado. Eso es lo que tenemos en Venezuela, un poder ejecutivo descarado que hace lo que le da la gana porque sabe que los otros poderes están arrollados. Un El poder simple, aberrante, Alan, porque no les importa absolutamente nada. Y un poder jurídico que es peor aún todavía. ¿Tú sabes cuánto es el presupuesto del poder moral? 0,75% del presupuesto nacional. Y con eso me están enviando un mensaje claro. Eso es para mantener nómina, pero no investiguen. ¿Qué van a investigar? Se Si ustedes pueden, también exacto. chupan de la corrupción y Oye, sin qué saber, lamentable, ¿no? claro, y sin saberse si las canciones de Amoroso le han funcionado, que esas dedicatorias, esas canciones, mi compañero Nicolás, y él es el contralor, Dios mío, el hombre que tiene que controlarla Todo. al que le estaba dedicando la canción. Entonces, la pobredumbre de país que tenemos se debe a la destrucción de la esencia de la democracia. Cuando tú acabas con el equilibrio de poderes, estás acabando con la democracia, estás socavando con la democracia. Cuando tú le planteas a la gente el falso dilema de tener participación, ¿cuál es la participación del pueblo venezolano en todo este desastre? ¿Cuál es la participación del pueblo? La que siempre y la única que a ellos les interesa, la del refrendamiento electoral,
Sí, pero no, correcto. pero como han visto que ya eso no alcanza, que ya son muchísimo menos, que ya no se pueden llenar la bocota diciendo escuálidos. No, 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 los escuálidos son ellos. Ahora ya no pueden decir eso, entonces ya apelan al último recurso, la violencia y la trampa. La violencia y la trampa permanente, la persecución, el hostigamiento, la reducción del pensamiento. Y esto La es tortura. la tortura, sí, todo lo que implique violaciones de derechos humanos esenciales. Estas son las únicas herramientas que tienen ellos. Y lamentablemente para el país, esto es lo que hace que pasen y más de 2.000 venezolanos a diario por la frontera buscando una mejor expectativa en cualquier lugar del mundo, que por cierto cada vez el mundo se le hace más chiquito a los venezolanos. Esta es la Sí, realidad. totalmente. Esa es la realidad de lo que está pasando. Alan, también quería hacer tu comentario que desde el día viernes en la carretera nacional, desde el comienzo de la población de Tumeremo, en el municipio Sifonte del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, tienen paralizada la entrada a las troncales nacionales. Hasta el momento, el gobernador del estado Bolívar no se ha pronunciado. Y lo que me alegra de todo es que se están destapando, tal como lo hemos venido informando aquí de este prestigioso programa, la realidad de lo que es el tema del arco minero. Amenazas, torturas, desapariciones dentro de los municipios foráneos, tanto de los municipios Gran Sabana, sur de Venezuela. Alan, todo se está destapando poco a poco. Y hasta el Sí, momento, a esta hora, está paralizada la carretera nacional de Tumeremo a la frontera con Brasil. bueno, y que ellos también físicamente se han encargado de destruir esa vía. Esa Claro, vía no totalmente. es ni la sombra de lo que entregó Rafael Caldera. No, no, en absoluto. Eso está destruido totalmente, Alan. Aparte Claro, que les conviene sobre todo al narcotráfico, a los pranes y por supuesto al generalato que está encargado de el arco minero en el estado Bolívar. Pero todavía desde el viernes a esta hora tienen paralizada totalmente la troncal que va hacia la frontera con Brasil. ahí se impuso, como hay un tren de Aragua, este es el tren de Maduro. Sí. Y el tren cada vez más, y ahí le rima, cada vez más duro con Maduro en el tren de. Así es. Pero sí se va a reventar este hilo, Alan, porque el arco minero ha acabado con asociaciones mineras, con sindicatos mineros, con poblaciones, amenazas a los alcaldes, amenazas a los ediles o concejales, porque allá los diputados ya no visitan la zona. El único que sé que visitaba la zona era Américo de Gracia hasta que le hicieron un atentado. De resto, eso es otra pandillita de malandros fuertes. Bueno, Carlos, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejarte sin comentarte esta información. Un fiscal federal, Mackenzie Lapointe, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, ha informado que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado posesión de 13 propiedades pertenecientes a David Rivera y Esther Nofer. ¿Sabe por qué? Por el delito de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero. Es decir, estos señores, Rivera y Nofer, se encargaban de ir al Congreso norteamericano a decir, mire, Maduro es buena gente, ¿por qué ustedes le están haciendo esto a Maduro? Ábranle, permítanle el El petróleo, compás. bájenle las sanciones, presionen, hagan esto. Mire, que, ajá, diputado, quiere ir a almorzar, quiere pasar un fin de semana en Europa. Ahí fue donde se metieron el problema, porque el cabildeo es una institución propia de la democracia norteamericana, es Por permisible, supuesto. es permitido, es una posibilidad que tiene cualquier persona que se quiera dedicar a esto, a ser intermediador, a defender intereses de grupo. Y hasta allí no tendrían ningún tipo de problema. El problema fue cuando se pusieron a ofrecer ciertos beneficios y privilegios para parlamentarios con el aval del régimen de facto y las posibilidades de hacer lo que le diera la gana a estos que votaran a favor
de esta apertura con Maduro. Pero por andar buscando una, se le aparecieron 13. Y estas 13, y estas 13 fueron las 13 propiedades que le acaban de intervenir el gobierno de los Estados Unidos para decirles, mire, señores, aquí no me vengan a estar vendiendo a Madurito como si fuera una cosa muy buena, como si fuera Muchachito de pecho. El niño de pecho, la última papa de la mesa, la última pexicola del desierto, o como usted quiera venderlo. Pero si va a vender a Maduro, tiene que hacerlo por las vías, mire, legales. Y no conforme con eso, aparentemente, según la investigación, resultaron ser intermediarios y testaferros en algunos negocios medio raros. Así están las cosas con esta gente. Y bueno, el fiscal le dijo, vaya, mijo, póngase la braga naranja, que usted, que aquí sí usamos la naranja. No tan fina como la de Venezuela, ¿no? Mira, yo te aseguro Carlos, que esta semana van a haber sorpresas, Alan. Van a haber sorpresas y el viernes reventarán muchos hilos que se irán desboronando poco a poco. yo a lo mejor me equivoco, pero yo pienso que si seguimos el guión que está armando el gobierno, unos días antes del 1 de mayo, va a venir el anuncio de la detención de Tarek El Aissami. Sí, también lo he pensado. Lo mismo que la detención, que no creo que la deban hacer, pero posiblemente de Juan Guaidó. Sí, lo van a hacer porque van a crear un impacto mediático. Van a balancear. Sí, van a crear un impacto mediático. Hasta ahorita los únicos dos Paganini tontos han sido los funcionarios de la alcaldía de Baruta, que fueron sacrificados por el régimen y metidos en un problema que a los... Mira, el tema de ellos es que hay algunos permisos medio rariñanes, muy express, mucho encono en hacer estos permisos. Pero bueno, todavía no le han demostrado que se le mojaron la mano, pero uno lo presume, ¿no? Así es. Sí, bueno, señor, Carlos, son presunciones. Se nos acabó el tiempo. Bueno, Alan, nos estaremos viendo mañana y amaneceré y veremos con nuevas informaciones. Y por supuesto estaremos muy pendientes de lo que podría ocurrir en el transcurso de la noche. Porque ahora las noticias de Venezuela se hacen de noche y de madrugada. Sí, es que esa es la teoría del gobierno. Mientras menos gente se entere, mejor. Mejor. Hasta mañana, audiencia. Hasta mañana, Alan. Nos vamos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Vean ustedes cómo están las cosas en el país. La Fiscalía de Venezuela anunció hoy la detención de la exdirectora del Ministerio Público en delitos de constricción para obtener grandes sumas de dinero. La funcionaria de nombre Anabel Rodríguez, exdirectora de Revisión y Doctrina del Ministerio Público, fue detenida a solicitud del Ministerio Público y también se emitió una orden de aprehensión contra Nora Time, intermediaria, por los delitos de constricción para obtener grandes sumas de dinero y agavillamiento. Dichas abogadas cobraron la cantidad de $16,000 a una víctima para gestionar el desalojo de una vivienda. El Ministerio Público, bajo nuestra gestión, dice Tarek William Saab, no permitirá ninguna acción de ningún funcionario que investido de autoridad use su cargo para delinquir. Aprovechando este momento y esta captura de esta funcionaria que evidentemente cometió un acto totalmente irregular y por eso debe ser sancionada, debo recordarle al fiscal de facto, Tarek William Saab, que varios fiscales del Ministerio Público han transformado su poder para poder hacerse de vehículos que están bajo procesos judiciales, bajo procesos de detención, siempre y cuando alegando normativas que no están vigentes o ni siquiera alegando normativas. Es decir, simple y llanamente han detenido o tienen bajo proceso un vehículo
una unidad de transporte, algo, y este vehículo es utilizado bajo criterio de muchos fiscales bajo sorpresa también de las personas que están bajo proceso, porque dicen, mire, ¿cómo es posible que un carro que está supuestamente y debe estar supuestamente en un depósito judicial se encuentra en manos del fiscal X o Y, quien lo maneja al libre albedrío por carreteras venezolanas? Incluso es el caso de un empresario que se le inició un proceso, se le retuvieron unas unidades de gandola y resulta que luego estas unidades de gandola, para mayor sorpresa de él, fueron vistas en estados del centro del país, desde el Táchira hasta Oriente, cargando mercancía a costa de qué. O sea, si estas unidades deberían estar depositadas en un depósito judicial normado, deberían estar con precinto, deberían estar totalmente inmovilizadas. Pero ahora los fiscales, para ganarse unos ahorritos, unos cobritos, como dicen por ahí, le ha dado la idea de que esta es una manera de aprovecharse de un producto y hacer lo que le da la gana con ellos. Así que fiscal también ponga sus ojos sobre esta actuación de estos fiscales del Ministerio Público que están liberando y manejando a su antojo vehículos que deben estar inmovilizados en una depositaria judicial según la norma, según lo determina la ley. También, en otro orden de ideas, Venezuela ordenó la captura de uno de los implicados en el caso de Antonini Wilson. Se trata de el caso de en donde este señor Antonini Wilson fue detenido en el aeropuerto de Buenos Aires con una maleta repleta de dólares. Y esta es una investigación que ya tiene más de 15 años. El Ministerio Público venezolano ordenó la captura de uno de los pasajeros de ese avión, Daniel Uzcategui Spech, uno de los 8 pasajeros del caso del vuelo de la presidencia argentina que aterrizó con valijas llenas de dólares en el aeropuerto en el Aeroparque en Buenos Aires el 4 de agosto del 2007. Resulta que a solicitud de jueces argentinos se ha iniciado la persecución y la búsqueda para su detención de Uzcategui. Esta orden fue emitida por la autoridad del régimen chavista en el momento en el que el Tribunal Oral en lo Penal Económico avanza con el juicio contra el argentino del caso Antonini, que incluye al viceministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otras personalidades del gobierno en ese momento de Kirchner. Pero no crean ustedes que lo están persiguiendo por el caso de la maleta famosa de Antonini Wilson. No, el gobierno de Venezuela lo persigue porque supuestamente está involucrado en la red de corrupción en donde han sido señalados por el Ministerio Público por delitos oficiales para revender millones de barriles de petróleo de Venezuela en el mercado negro a través de una compañía que conllevaría un perjuicio que podría trepar a los 750 millones de dólares. Resulta que hizo una empresa fachada, agarró el petróleo que supuestamente tenía como destino Asia, y ese petróleo llegó, no se sabe a dónde, con esta intermediación de este señor Reiter Muñoz. Así que esta situación puede prever que el gobierno de Venezuela tiene otros intereses y no precisamente que se defina el tema de Antonini Wilson y su maleta en Buenos Aires. Así que otro perseguido más por el régimen por delitos de corrupción, pero casualmente el mismo hombre que está involucrado también junto con otros 7 en el caso de la maleta de Antonini Wilson hace 15 años. Daniel Uzcategui Spech, otro que le dio, mire, por la nuca a PDVSA en esta oportunidad, según lo señala el régimen, con 750 millones de dólares. Una situación de verdad increíble en mi Venezuela. También la presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, diputada María Monagas, denunció la ausencia de políticas públicas destinadas a mitigar los efectos de la crisis climática y sus efectos sobre la población. Veamos.
Avance del segundo reporte sobre cambio climático 2024 en Venezuela. La ordinaria disposición de nuestros académicos venezolanos dentro y fuera del país por servir al Estado y a Venezuela y a los venezolanos para que se puedan implementar en nuestro país las más eficientes y mejores políticas públicas relacionadas con la mitigación de gases de efecto invernadero y con la adaptación de las comunidades a la emergencia global sobre el cambio climático. Vemos a un Estado ausente en la disposición de estas políticas públicas, ni siquiera en una ley sobre cambio climático, ni siquiera en una medición oficial de gases de efecto invernadero, en dos políticas que provienen del Estado, tanto la petrolera como la minera, que han sido transgresoras del ambiente, de nuestros recursos naturales y de los derechos humanos relacionados con el ambiente y, por supuesto, a la Constitución. Bueno, esta es la situación. En el cambio climático tampoco el régimen ha dado la talla. Es una situación de verdad que en el marco del medio ambiente ha sido una total destrucción para el país. Y para el diputado Omar González, no debemos olvidar que la gestión de Chávez permitió que cada vez se hablara menos del tema y así Guyana prácticamente avanzara en su propósito de arrebatar 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo que son nuestros. Veamos la posición de Omar González. Sobre la reclamación histórica de Venezuela sobre el territorio del Esequibo. Toda la nación vio cómo la Corte Internacional de Justicia falló en contra del Estado venezolano con relación al Esequibo. Y esto ocurre por todos los años de indolencia del régimen chavista y madurista en torno a este tema. La Corte Internacional de Justicia declaró que sí tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la disputa que Venezuela tiene en La Haya con Guyana por casi 160.000 kilómetros cuadrados de territorios situados al oeste del río Esequibo. La Corte Internacional de Justicia rechazó de forma casi unánime los pobres argumentos expuestos por los representantes del régimen de Nicolás Maduro, que expusieron mediocres alegatos para requerir a esa Corte para que declarara que las pretensiones de Guyana eran inadmisibles. Desde los tiempos de Hugo Chávez Frías se manejó con mucha displicencia el reclamo venezolano sobre el territorio en disputa con Guyana. La diplomacia socialista, siempre más enfocada en garantizar los votos en organismos como la Organización de Estados Americanos para complacer a Cuba. Ellos dejaron que los guyaneses avanzaran en su posesión ilegal de parte importante del territorio venezolano. No podemos olvidar que por orden de Fidel Castro, Chávez reconoció a Guyana, enviando embajadores y entablando relaciones comerciales con ese Estado que por años ha sido enemigo de Venezuela y de los derechos de los venezolanos. ¿Cómo olvidar que la administración de Chávez empezó a comprar arroz cultivado en el Esequibo a los guyaneses para repartirlo en las cajas o bolsas CLAP? ¿Cómo olvidar que la gestión de Chávez fue permitiendo que cada vez se hablara menos del tema y que políticamente Guyana avanzara en su propósito de arrebatarnos casi 160.000 kilómetros cuadrados? Bueno, en la posición del diputado González, finalizamos nuestra edición vespertina del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este es un trabajo en equipo en donde ha estado Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que amplifican nuestra señal abierta, pero también nuestro equipo de corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, llevándoles a ustedes la mejor información, todo bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos entonces hasta mañana, que tengan una buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.